Y para eso, para hablar de aquello y de otros elementos, está con nosotros, vuelve de hecho al programa, la diputada independiente Camila Musante, independiente de la bancada PPD. ¿Cómo estás, Camila? Bien, ¿y ustedes cómo estás, Darío? ¿Cómo está Alejandra? No había estado acá presencial, Ah, verdad, fue así que telemático. es mi Fue primera vez telemático, aquí en sí. estudio. Solo había estado telemático. Muy bien. Ya. Oye, Camila, yo me confundí. ¿Tú estás en la comisión, estás en la presidencia de la comisión? Así es, correcto. Estoy presidiendo la comisión de Operación Tributos Omega Fraude. Ya, ok. Ya, ¿cómo va el avance? ¿Qué es lo que se espera de hoy día? Todavía estamos recién en los inicios de la comisión. ¿Qué es lo que va aclarándose? Y sobre todo te lo quisiera ligar. ¿Dónde crees tú que llega? En el fondo, porque de alguna manera, acuérdate que, recordémosle a la gente que fue una operación que tuvo rápidamente una cierta intensidad por algunos nombres, pero que sectores, sobre todo de la derecha empresarial, trataron inmediatamente de decir, primero, estos no son empresarios, son los delincuentes, no tienen nada que ver, ninguna vinculación de carácter político. ¿Cómo va eso? Sí, es cierto. A mí me llama bastante la atención como esa reticencia de utilizar la palabra empresario que simplemente hace alusión a una persona que tiene una empresa. Otras consideraciones son poesía, básicamente, pero los empresarios son personas que tienen empresas y es el caso de los 55 formalizados por la operación Tributo. En primer lugar, nosotros ya llevamos 3 sesiones como comisión, esta es la tercera el día de hoy, después de la sesión de la sala. Va a estar bastante intenso la jornada del día O lunes, sea, como la pueden ver, comisión Alejandra va y Darío. después. Vamos después de la sesión de la yo sala. sé que hoy día. Pueden partir a las 10 de la noche. No, Hoy día, Hoy día hasta que las velas no ardan. Café Costadoro, por Sí, favor. total. O matecito, ¿cómo Sí, están tomando matecito. ustedes? Un mate también nos Sí. sirve. Y invitamos, correcto, al actual director de la PDI y al jefe de la Brigada de Lavado de Activos. Nosotros lo primero que esperamos en esta sesión es poder conocer cuáles son las medidas de control interno que se tomaron a propósito de que la anterior cabeza de la institución de policía de investigaciones termina siendo desvinculado, formalizado. Bueno, ya son públicos los hechos en los que se vio involucrado el ex director, ¿no? Entonces, primero, para volver a restaurar las confianzas en la labor de la policía de investigaciones, también saber cuáles son las medidas que han tomado internamente. Obviamente, todos los procesos de sumario son de carácter reservado, pero darle las garantías al país de que todas las acciones de control interno y las investigaciones que correspondan de quienes se pueden haber involucrado también en el caso Audios o Hermosilla se están realizando dentro de Policía de Investigaciones. La primera sesión recibimos al director del Servicio de Impuestos Internos, también a aduanas, y fue bastante esclarecedora un poco hacia dónde queremos que vaya la comisión. ¿Por qué digo esto? Porque ya nos ponen en alerta sobre los tiempos y la oportunidad con la que trabaja el Servicio de Impuesto Interno. Los primeros antecedentes que se levantaron fueron en el año 2017. ¿ya? La operación Mega Fraude o 8 años. Tributo, exacto, comienza en 2015. ¿ya? Las primeras emisiones de factura, etcétera. Las primeras operaciones tributarias comenzaron en 2015. En el 2017, los primeros levantamientos de antecedentes por parte de aduanas, por parte de impuestos internos, que recordemos, importante, tiene la titularidad de la acción en cuanto a la querella por delitos tributarios. Y finalmente vemos en 2023, ya cerrando el año, una acción de formalización de estos 55 empresarios, sinvergüenza, bueno, como les queramos llamar. El caso es que nosotros nos preguntamos por qué tarda tanto tiempo impuestos internos y cómo se están produciendo las coordinaciones con las otras instituciones que también manejan información en torno a los delitos tributarios. Y esto fue un ejemplo que nos dieron en la comisión y lo dejo para que continuemos la conversación, muy esclarecedor. Aduana nos comenta que en el año 2017, en octubre, el Ministerio Público, que ya estaba comenzando a investigar de manera informal, dice, ¿saben que nos vamos a desistir? No vamos a continuar porque la verdad es que no tenemos más antecedentes. Y Aduanas dice, a ver, esperemos un poquito, ¿por qué Impuestos Internos no ha comunicado formalmente, no ha informado si es que ha existido una solicitud de devolución de IVA por las facturas que se están emitiendo de parte de Factop? Ya estoy hablando en particular del caso Hermanos Sauer, Factop. Bueno, este factoring no bancario que fue como el hilo del que se tiró para poder, para poder destapar la olla. Sí. Y resulta que el Ministerio Público dice, es cierto, vamos con esa diligencia. Si Impuestos Internos nos puede informar al respecto, Impuestos Internos informa que efectivamente existió una solicitud de devolución del IVA y entonces por la emisión de factura, y entonces el Ministerio Público dice, ok, continuamos investigando. Entonces ahí existió como un punto de inflexión en la investigación
Y a mí me parece importante Pero si mencionarlo. Aduanas no hubiera reaccionado, Exacto. Si Aduanas no hubiese reaccionado, se podría haber desistido ahí estas diligencias del Ministerio Público, quizás más adelante se hubiese retomado, pero ¿de qué manera están conversando, actuando articulada, coordinadamente las instituciones que manejan información que pueden involucrar a delitos tributarios? Perdona, pero aquí, entonces, originalmente cuando hablamos de esta comisión, era cómo han respondido las instituciones del Estado a este caso, porque lo judicial está en lo judicial. Pensábamos impuesto interno, aduana, pero también entonces hay que mirar el Ministerio Público. Por supuesto. ¿Con qué criterios? O sea, cuando uno piensa en organismos infiltrados, tiende a dejar fuera al Ministerio Público o que por Claro. infiltración o por omisión dejan pasar casos como este. Por supuesto, y el Ministerio Público está incorporado dentro de nuestra lista De invitados. De invitados. a la Comisión Especial Investigadora. Ya vamos recién en la tercera sesión, pero debiese estar dentro de las próximas 2 sesiones asistiendo el Ministerio Público. Hoy día mismo lo vamos a mencionar en la comisión. A mí me parece que también, como bien dices, Alejandra, tienen mucho que esclarecer en torno a los criterios que utilizan a la hora de tomar la decisión de no perseverar en la investigación, que esto ocurre dentro de la etapa previa a la formalización, ¿verdad? Pero que también es una etapa muy importante, Pero sobre es que todo en es la delitos de etapa. estas características. Claro, es la etapa para digamos, esclarecer a nuestra audiencia. El Ministerio Público toma, frente a cualquier caso, toma una decisión política de decir, con este caso vamos a avanzar, estos casos los vamos a cerrar. Muchas veces, por ejemplo, por los montos. Un robo de monto menor, lo cierran. Así es, esa es la realidad. Un robo tiene que ser como 20 millones para arriba para que se active la acción judicial. Entonces, se deciden en qué casos el Estado va a gastar los recursos que tiene, que son escasos, de la policía, del Ministerio Público, en investigar. Pero este caso abiertamente sale de un robo común o de un celular en la calle. O sea, cuando se toma un criterio de no perseverar en una investigación, me imagino que las respuestas tienen que ser bien contundentes para no sospechar malas cosas. Yo estoy muy de acuerdo con eso. Me quiero tomar de varios elementos que mencionabas, Alejandra. El primero es que efectivamente son 240.000 millones de pesos, son más de 30 CESFAM, son 2 cárceles de alta seguridad en nuestro país. Es una brutalidad de dinero cuando uno dice, ¿dónde está el recurso en materia de seguridad, en materia de salud? Ahí estaban. ¿No? Ahí estaban una gran cantidad de recursos con los que hoy día el Estado no cuenta para poder cumplir con esas demandas en salud, en seguridad sobre todo. Pero por otra parte también hay algunos incentivos perversos al Ministerio Público a que llegue esta famosa cartita que a todos nos tiene que haber llegado alguna vez que dice, comunico la decisión se ha de decidido no perseverar por falta de, o el llamado archivo provisional también, y que le piden a la víctima que por favor aporte más antecedentes. del 90% de los casos terminan así. Y eso tiene una razón de ser que yo creo que también hay que abordarla desde el punto de vista de las reformas que requiere hoy día el Ministerio Público, y es que una gran cantidad de los fiscales terminan cerrando las causas porque, primero, si no hay un monto, una cuantía de connotación pública, el incentivo al cierre de una causa, no vía condena, ¿ya? Sino por archivo provisional, es el bono que se reciben por parte del cierre de causas. Entonces, ahí también hay una deuda en torno al funcionamiento del, porque eso es un incentivo perverso, hay que decirlo con todas sus letras, pero también hay una falta de transparencia de cómo se termina computando la remuneración del Ministerio Público. Entonces ahí quizás habría que entrar a decir, bueno, claro, se cerró la causa, pero no se avanzó nada. Pues, o lo que se termina de completar con estos bonos por archivos provisionales, X cantidad, quizás esto es lo que debiesen ganar los fiscales y abandonemos este incentivo perverso que lo único que finalmente está ahí para terminar de completar una remuneración, ¿no? ¿Cuándo, para ir cerrando este tema y para hablar de otros también, cuándo debiera cerrar el trabajo de esta comisión investigadora, crees tú? Bueno, nosotros nos fijamos un plazo de 45 días, pero esto se puede extender. Ha pasado en otras comisiones, yo soy integrante de la comisión investigadora por Aguas San Isidro, una sanitaria bien famosa acá en la región metropolitana, no sé si recuerdan la llamada planta de caca en Quilicura. Esos son los titulares de ese proyecto y otros más igual de nefastos alrededor del país, y se puede decidir por unanimidad la comisión extenderlo si lo consideramos prudente, porque yo esperaría que de esta comisión
se puedan levantar también las prioridades legislativas. Legislativa, claro. Por ejemplo, existe un proyecto de inteligencia que es de autoridad del gobierno y que hoy día no ha podido avanzar en el Senado y que propone una integración de las plataformas en materia de plataforma digital, ¿no? Entre Servicio de Impuesto Interno, la Unidad de Análisis Financiero, aduanas. Que es de sentido común. Que es de sentido común, porque los delitos avanzan, nosotros también O tenemos sea, que ¿cómo puede avanzar, ser que un servicio sabe y el otro no sabe? y el otro no? Entonces, ese tipo de cosas, o también la propia exclusividad que tiene el Servicio de Impuesto Interno a propósito de la querella, ¿verdad? En términos de la acción sobre los delitos tributarios, que también es un proyecto, es una moción parlamentaria, yo soy una de las autoras de ese proyecto, esperemos que también este tipo de cuestiones puedan relevarse, más allá de identificar dónde están fallando hoy día las instituciones. Entramos a política. Okay. Estamos a la Esto expectativa. también es claro, pero debo decir que ha capturado nuestra atención la diputada con el tema de la comisión investigadora, sobre todo justamente con el avance legislativo que pudiera tener. Ojalá que avance hacia eso y no solamente como, porque a veces pasan las comisiones investigadoras, no les tenemos tanta fe. No les tenemos tanta fe, lo reconocemos. Así cuando viene a hablar de una comisión investigadora. Claro, porque a veces pasa que la comisión investigadora hace en el fondo un ejercicio como virtual y muy espurio, en el fondo como de llevar a cuñas lo que podría ser la conclusión de un juicio civil, digamos. Entonces no queremos eso, queremos legislación. Muy bien. Oye, hoy se elige, debiera elegirse el nuevo presidente o presidenta de la Cámara de Diputados. ¿Tú ya sabes quién va a ser? Vamos a saberlo el momento de la votación el día de hoy. La verdad es que no es un secreto, que está muy estrecho y que hasta el último minuto se están llevando a cabo las conversaciones para construir una mayoría de parte del oficialismo que llegue a la presidencia de la Cámara. Cada vez parece ser más complejo llegar o articular esa suma de siglas, pero a mí hay una pregunta que me genera mayor preocupación que el hecho de el nombre o los nombres que vayan a llegar a la mesa directiva. ¿Y qué es que ocurre después de esa elección? ¿A qué voy con esto? No solamente hay que pensar en una suma de siglas, ¿ya? Sino que también tenemos que pensar en las prioridades o los proyectos que vamos a ser capaces de sacar adelante como Cámara de Diputados. Por ahí leía la otra vez, un 98% piensa que no sirve de mucho el espacio legislativo para poder transformar la realidad de las personas. Yo sí creo que la ley transforma la realidad de las personas. No tengo ni la menor duda, materialmente, no solamente en que aparezca un texto, sino que verdaderamente es capaz materialmente de transformar la realidad de las personas hoy día en materia de pensiones, en materia también de seguridad, no quizás como lo ha estado abordando la Cámara, sino que con otros enfoques de seguridad en un sentido más amplio que la ciudadana. ¿Tu preocupación son las mayorías? Sí, a mí lo que me preocupa es la construcción de una mayoría en lo que nos demanda Chile. Sustentable, claro. Exacto, sustentable y con ejes de trabajo. Yo creo que eso también es una cuestión que es importante al pensar la mesa directiva, cómo se compone, cuál va a ser la sigla, porque esa sigla no puede ser la finalidad, ¿no? De acuerdo, pero solo para entenderte, ¿eso quiere decir que te parece relevante que efectivamente el oficialismo logre imponer el acuerdo administrativo? Eso, para decirlo en términos simples, es que el Partido Comunista lidere por primera vez en la historia del Parlamento alguna de las cámaras, o justamente por eso en realidad quizás esto puede estar supeditado y podría incluso no suceder aquello, pero generarse otra alianza que permita avanzar. Te lo pregunto, digamos, porque yo he escuchado mucho, por ejemplo, el fin de semana, de hecho, en los últimos 2 o 3 días he tenido de manera directa e indirecta comunicación con 3 parlamentarios o parlamentarias, porque son informales las conversaciones. Y había optimismo, decían, va a haber, parece que va a haber presidencia del PC y por lo tanto se va a cumplir este acuerdo administrativo y va a traer paz a las fuerzas oficialistas y les va a demostrar que tuvieron capacidad. Por lo tanto, además creo que si eso no resulta, va a haber mañana una depresión cruzada, que te la encargo, en el mundo del oficialismo. Quisiera una opinión respecto a eso y a lo que te parece que debería ser prioritario. A mí sí me parece relevante que se cumplan los acuerdos. Eso, en este caso, incorporaría que presiga el Partido Comunista, ¿verdad? Pero creo que es más profundo que un partido o una sigla, como bien lo decía antes, sino que también es una señal al país. Porque la política tiene momentos de conflicto, pero también es consenso. Y los acuerdos administrativos o cómo se llega a la mesa de la Cámara es
resultado o reflejo de un consenso previo en las fuerzas parlamentarias. Entonces, mostrar ahora que no existe capacidad que no existe capacidad de cumplir, que no hay capacidad de parte de la Cámara de cumplir esos consensos, yo creo que es una pésima señal, ¿no? Porque precisamente en este momento donde ya hemos vivido 2 procesos constitucionales, hemos tenido una agenda electoral bastante intensa, nos ha costado sacar adelante reformas importantes y que son muy sentidas y muy esperadas, como por ejemplo la de pensiones, que todavía están trampadas, que todavía no ve la luz, que realmente no sabemos hasta qué punto va a venir a reformar el actual sistema de pensiones, el proyecto que ingresó originalmente por el Ministerio del Trabajo. Entonces, yo creo que hoy día una señal buena para Chile y que da cierta estabilidad en términos democráticos e institucionales es también que seamos capaces de cumplir esos consensos a los que llegamos cuando ingresamos a la Cámara. Por lo menos para mí la palabra vale, es importante, dice mucho también de la forma de hacer política y yo espero que hoy día con ese mismo ánimo las parlamentarias, los diputados y las diputadas concurramos a la votación. Y la gobernabilidad, porque cualquiera sea el resultado de esta tarde, probablemente va a ser muy estrecho. Sí. ¿Tú crees que se van a apaciguar en cualquier evento las zancadillas, digamos, la política de baja estofa? ¿Hay algún incentivo? La pregunta la reformulo de esta manera. ¿Hay algún incentivo para parlamentarios de distintas tiendas de trabajar o sacar adelante algo? Es una buena pregunta, Alejandra, porque un poco a eso apuntaba también el comentario que hacía inicialmente. Más allá si es que hoy día los votos logran estar por 1, por 2, también hay que dar gobernabilidad a la Cámara y la gobernabilidad significa poder actuar con una cierta mayoría, ¿verdad? En miras a objetivos, los incentivos yo creo que debiesen estar fuera de la Cámara. ¿Con esto qué quiero decir? Que hoy día el país nos está diciendo de todas las formas que puede, que ven que no hay avances o que cuestan mucho los avances dentro de la Cámara de Diputados y en eso tenemos que estar también a la altura de lo que pide la ciudadanía. Yo creo que los diputados de alguna forma somos como un buzón, ¿ya? Donde van las personas a dejar su voluntad, la voluntad popular más allá del voto, y después van y la expresan con lo que esperan que hagamos. Entonces, abramos ese buzón, leamos las cartas, escuchemos qué es lo que se espera de nosotros y actuemos en consecuencia. No solamente pensando en la pelea chica o en el gallito chico o en qué gano yo, porque no se trata de lo que ganamos cada uno individualmente, se trata de lo que ganan los que están fuera del Congreso, que son los chilenos y las chilenas. Yo tengo una última. Ya, dale. ¿Sí? Por mi parte, digamos, al menos. Se fraguó la semana pasada, no exento de dificultades, incluso algunas dificultades posteriores, un primer recién trámite que es ponerse de acuerdo entre los partidos para las primarias legales. Eso no es que... Pero uno entiende que ya ese es como el primer paso. Sí. Y por lo tanto se logró, primer paso chiquitito, o quizás grande, una unidad para ese proceso, todo el oficialismo, Frente Amplio, Partido Comunista, etcétera, hasta la democracia cristiana, que vendría a ser como la novedad del año, llévelo hoy. Sí. Y por lo tanto, ese pasito debiera finalmente consolidar también un acuerdo global para estas elecciones, y eso, por supuesto, y algunos lo empiezan a decir, varios lo empiezan a decir, deberá fraguar además una unidad de cara a la próxima elección presidencial. Y por lo tanto, uno podría pensar, bueno, quizás estamos ante una coalición o al inicio de una coalición aún más inédita que la concertación, que ya era muy inédita, del Partido Socialista hasta la DC, sino que imagínate, el Partido Comunista, pero más el Frente Amplio, o sea, todos juntos. ¿Cómo lo ves tú? ¿Tiene viabilidad? ¿Te acomoda? ¿Te parece interesante? ¿Es una renuncia? Quisiera una opinión política respecto a esa eventual futuro que te marco. Sí, entiendo hacia dónde vas a preguntar. Mira, como dicen por ahí, sumar tiempo no es sumar amor y sumar siglas tampoco es sumar proyectos o ser más unidos o más unidas. ¿Qué quiero decir con esto? A mí me alegra mucho que se haya logrado este pacto electoral en mira a las municipales, pero creo que no es la única pregunta que hay que resolver, qué partidos van y en qué subpactos se va, sino que hay muchas otras que quedan pendientes. ¿Para qué queremos unidad? ¿O cómo se va a gobernar en unidad? Se ganan los municipios,
Por ejemplo, pensando en el pacto que se inscribió recientemente, ¿cómo se van a gobernar esos municipios en unidad? ¿A través de mesas políticas? ¿Cómo se van a configurar? ¿Cómo van a estar representadas? ¿Cuáles van a ser los principales ejes? ¿Se va a levantar una reivindicación del municipalismo en Chile? ¿O cómo se van a abordar los gobiernos regionales, por ejemplo? ¿O solamente se va a tratar del candidato con nombre y apellido? Yo creo que no se puede tratar del candidato de la unidad con nombre y apellido, que eso puede ser un triunfo en términos electorales, pero luego, ¿qué viene a continuación? El día después de la elección. Lo mismo un poco con la Cámara, ¿no? ¿Desconfía entonces de que eso pueda flotar? No es que desconfíe, pero creo que está No es suficiente. abierta hoy día la pregunta de qué ocurre el día después de la elección. Y a mí me preocupa que se trabaje en miras a eso. Yo entiendo que la expresidenta Bachelet hizo un encuentro, ¿verdad?, con miras a levantar programas a nivel municipal hace un tiempo atrás con varios alcaldes del oficialismo, varias alcaldesas del oficialismo, pero tenemos que dar un pasito más allá en mirar a responder esas preguntas, porque si no es simplemente una suma de siglas que yo no creo que vaya a responder a la verdadera unidad que necesitamos. Yo creo que sí necesitamos unidad, pero que no puede ser solamente el nombre del candidato o la candidata para ganar la elección, porque si no, sostenerlo en el tiempo va a ser complejo, va a ser complicado. Entonces, esos gobiernos locales igual van a requerir de gobernabilidad y hay que pensar desde ya cómo se va a administrar esa unidad y en torno a qué objetivos también estamos trabajando. O sea, lo único que nos une hoy día es derrotar a la derecha. No puede ser esa la única razón que nos una. Tenemos que tener al menos 2 o 3 objetivos en común para ganar las municipales y los gobiernos regionales, y esa es una respuesta que yo creo que es noticia en desarrollo todavía. Camila Busante, ¿estamos? Estamos. Estamos. Muchas gracias por estar Muchas acá, gracias. Camila, diputada a ustedes. independiente del PPD. Hasta una próxima oportunidad. Estés bien. Gracias a ustedes. Hacemos una